Se supone que grabo una vez a la semana, pero va dependiendo. Por ejemplo, con un amigo, él no puede todos los días o todas las semanas. Entonces, con él tengo como una sección fija y voy intercalando con invitados y sí. Pero últimamente no he grabado porque no tenía invitado y él ya no podía. Entonces, o sea, no es que esté subiendo cada semana, Pues esta es la primera semana que no subo. O sea, continua, ya lleva la racha de 7. No llevo mucho, llevo como mes y medio. ¿Y cuál es o sea, tu intención es compartir sobre diferentes temas? Ajá, diferentes temas. General. Por ejemplo, ¿qué día va a ser? Como en 2 semanas voy a hablar con un profesor de la universidad. Uh-huh. Yo estudio comercio y negocios internacionales. Uh-huh. Y el vato pues vivió en Indonesia y fue cónsul, da clases en la UNAM y ha viajado de que a 90 países, un rollo así. Entonces, como eso me interesa, voy con él y platico con eso. Órale. Sobre eso. ¿Y en qué universidad estás? En la Autónoma. Ah, qué chido. ¿Estás en economía? O sea, es en la de... Es en la Facultad de Economía, pero no es de la de comercio. Pero vas al edificio que está ahí en Morales. Ajá. Ahí por donde... ¿Y qué tal? Pues está bien, Está bien, pero... No sé, o sea, me arrepiento de verla... Al principio me arrepentí de haberla elegido, pero ahorita que ya voy saliendo de la uni digo, no, la neta no estuvo tan mal. Porque yo quería elegir música. Me quería ir a la Ciudad de México, a la UNAM, y estudiar música. Pero muchas de personas que se van allá terminan tocando en... O sea, para que se abra una plaza de orquesta es muy difícil porque son plazas de gobierno. Entonces, de aquí a que se abra la plaza de gobierno, pues es... Pero no la vas a dejar, ¿no? No. De hecho, me metí a trabajar de medio tiempo y el dinero que he ganado, gran parte lo he invertido en programas de música. De hecho, este micrófono lo compré para grabar justamente música. Sí, yo pienso que la carrera universitaria es importante pasar por ella y también tener el título. Sí. Pero la verdad es que depende, o sea, si pierdes tiempo, si estás dedicando la atención a otra cosa. Eso, y yo pienso que cuando es una carrera muy específica como música, pues sí puedes perder tiempo, pero bueno, en tu caso creo que tú estás ahí paralelamente trabajando en eso. Sí, de hecho, yo me he meditado mucho sobre eso, ¿no? Y pienso, es que en el mundo en el que vivimos ya es muy difícil estudiar una carrera 100% artística y dedicarte a eso. Entonces lo que pensé en ese momento era, pues yo hubiera estudiado música, pero los sábados lo hubiera dedicado a una carrera que hay opciones de carrera. Los sábados de 8 a 2 y sales con licenciatura en administración, pero con todo el background de música que te puede servir muchísimo. Pero bueno, es lo que yo hubiera hecho en su momento, pero cuando yo tenía que elegir, no sé, como que entré en una etapa de decir, ¿sabes qué, güey? O sea, si no puedo estudiar música, no sé, o sea, yo y era un adolescente, ¿no? Ya pues decía, pues ¿para qué? O sea, si no estudio música al 100%, no la quiero estudiar parcial, no me quiero ir a la estatal. Digo, entonces mejor me voy a una universidad donde pueda hacer otras cosas. Sí. Yo quería estudiar teatro y... Oye, ¿está bien o no te afecta el ruido que está viendo de la lluvia? Ay, pues sí, pero se escucha bien, yo creo, ¿no? Es ¿Sí? Como relajante. O si quieres... No, está riquísimo. Sí, ¿verdad? O sea, nada más, si empieza a llover más fuerte, pues vamos a tener que cerrar la ventana, ¿no? Sí, yo creo. Pero... ¿Quieres que la cierre de una vez? ¿Te moja? Pues entró poquito para no... Así la voy a dejar. Ándale. Si llueve, pues la cerramos. La cerramos más. Va. Órale, pues va. Si quieres ya le damos. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Ya empezamos. ¿A poco? Dale. Y bueno, lo que yo estaba comentándote era que... sí, que yo quería estudiar teatro. Ajá. Igual. Y pues aquí nada más hay una escuela. La Escuela Estatal de Teatro. Ajá. Igual que la Estatal de Música. De Pero... Bueno, primero, no es una escuela que me entusiasme. O sea, su programa de estudios. Conozco amigos que son maestros y algunos que no son amigos, maestros que no son amigos. Pero no. O sea, no es un programa... Ni tampoco creo que... O sea, creo que los maestros no... Están un poco... ¿Cómo decirlo? Pues atrasados. Ajá. Atrasados. ¿En qué sentido? Pues técnicas antiguas. Ok. O sea, técnicas que quizá hoy en día ya no se usan.
y hay otras formas para estudiar técnicas de actuación. Bueno, hoy con todas las posibilidades que hay en internet. Yo estudié, una amiga mía que es actriz, en la pandemia me enseñó una técnica de actuación increíble que estoy seguro que aquí, más bien nadie la conoce. Ok. Ella la desarrolló. No, ella es una técnica de una chilena que se llama Susana Block. O bien también me fui a estudiar a Argentina y ahí estuve un tiempo en una escuela de teatro. Pero sí era otra cosa. Aprendí mucho ahí. O sea, realmente todos los baches que tenía los adquirí en esa escuela. En el poco tiempo que estuve, porque solamente estuve un semestre de iniciación. Como si hubiera sido una pasantía. ¿Qué tipo de teatro te enseñaron ella? Porque hay diferentes, ¿no? O sea, tú enseñas mucho comunicación no verbal, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el teatro físico. Eso fue porque yo allá en Argentina hice... La carrera que yo iba a estudiar era teatro de objetos. Es una carrera rara porque parte del teatro de títeres. Ok. Pero tiene que ver con lo contemporáneo, es arte contemporáneo. El teatro de objetos es poder representar con objetos como puede ser que representa una computadora, que representa un micrófono. Ok. Y hacer que este micrófono cobre vida, como si lo animaras. Órale, qué padre. O sea, tiene varias vertientes. Una es animar un objeto. Por ejemplo, que este micrófono se convierta en un personaje. Y otra es lo simbólico o la fuerza que puede tener un objeto en la escena. Ok. O sea, si tú pones si tú en la escena tienes un espacio vacío, ¿no? Y tú pones una jarra de agua, que todo el peso de tu atención como espectador va a estar en esa jarra. Exacto. Y ahí ya hay un discurso. Entonces, tiene mucho que ver con lo simbólico, pero nos enseñaban pues todo tipo de teatro y en una de esas hicimos un seminario sobre teatro físico. El teatro físico es el teatro que el cuerpo es el principal medio de creación. A diferencia, por ejemplo, del teatro psicológico, teatro convencional, donde un escritor, bajo sus ideas, las plasmó en el papel, hizo una obra de teatro. Eso, digamos, vino de la psique. Ya. Y en el teatro físico dejamos que el cuerpo empiece a crear en el momento. Después podemos irlo registrando para hacer ensayos o para montar. Pero la idea es que el cuerpo tiene memoria y tiene su propio proceso creativo. El gesto. Sí. Todo lo que es movimiento. Ya, ok. Y te has clavado mucho en ese tipo de teatro, pero no lo complementas con, por ejemplo, el de la psique que me dijiste que viene de ahí. Sí, yo creo que, bueno, ahorita mencionamos lo psicológico, lo físico, el cuerpo y la voz. Ok. Que la voz también es cuerpo porque la produce el cuerpo. En realidad todo es cuerpo. Exacto. Porque todo está en el cuerpo. Sí. Pero la voz, a veces decimos como si fuera algo externo, ¿no? Pero la producen las cuerdas, la respiración, el aire que tienes que jalar aire para poder expresarte, tienes que mover los labios, mover la lengua para poder emitir las palabras, los sonidos. En ese sentido, yo pienso que las tres están sincronizadas. Ok. Pero que a veces la mente nos estorba. O sea, como que la mente puede sabotear la creatividad. Ok. O sea, pero a la mente, ¿a qué te refieres? O sea, como las cosas que están en tu cerebro que fueron influidas por cosas que te pasan. O sea, ¿tú crees que lo que tú estás pensando fue influido y por lo tanto... O sea, ¿me entiendes? Sí, yo creo que... Bueno, me refiero sobre todo a la mente discursiva. Ok. La mente discursiva creo que puede sabotear la creatividad porque en el teatro nos puede decir no lo estoy haciendo bien, o no me estoy dando a entender, o esto no es correcto, o ya cometí un error, ya me equivoqué, o bien quiero hacerlo mejor que no sé quién, quiero actuar mejor. Y todo ese discurso mental creo que frena la creatividad.
Ok, entonces tú crees que para la creatividad no hay moral. O sea, no hay algo bien o está mal. No, sí, sobre todo cuando vamos a buscar un producto. Ok. Pero pienso que el primer paso de todo proceso creativo debe ser la improvisación. Improvisar. Yo pienso que es el primer paso de un proceso creativo, o sea, que vas a hacer algo nuevo. Sí. Entiendo que hay técnicas, claro que entiendo. Para poder escribir, pues necesito saber escribir. Exacto. Pero eso no tiene que ver con lo que voy a escribir. Te voy a poner un ejemplo. Ok. Cuando yo hago un programa académico, porque yo doy clases de teatro, doy clases de comunicación oral, doy clases de improvisación. Sí. Y trabajo en universidades. Entonces en las universidades, pues siempre en las universidades, en el Centro de las Artes, en cualquier lugar, en cualquier institución te piden un programa académico semestral. Y cuando yo lo hago, a veces me empiezo a estresar porque empiezo a querer sacar toda la información de libros. Ya. O de apuntes. O sea, como queriendo que el programa esté bien sustentado. Sí. Como cuando haces una tesis y te piden un marco teórico. Sí, porque lo vas a presentar, al fin y al cabo. Sí. Como que demostrar que tengo una base. Ajá. Y que conozco del tema. Entonces empiezo a buscar en libros y a veces eso me ha resultado como que muy raro, porque a la hora que empiezo a dar la clase cambia mucho el programa. Cuando yo hago ese tipo de como que te abandonas el proceso. Te abandonas el proceso cuando se empieza a dar la clase. Empieza a cambiar. Entonces yo prefiero darse cuenta que cuando hago un programa académico, ahora lo que hago es, primero me gusta tener todo limpio. O sea, el lugar donde voy a escribir, todo limpio, apagar todos los dispositivos, o sea, la computadora, el celular, todo. Y estás en un lugar que no sea, por ejemplo, en tu cuarto. O sea, no estás en tu cuarto. Me sí, bueno, tengo una oficina, un estudio. Okay. Sí, un estudio o una sala. Sí, porque esas cosas interrumpen tu manera de desarrollar creatividad. Bueno, yo mínimo yo me he sentido así, quedando en mi estudio es mi cuarto. Y hay veces donde estoy en el estudio y veo mi cama y mi tele y digo, no sé, y ahí siento que cortó algo, ¿me entiendes? Sí, porque todas las pantallas son llamadas de atención. Exacto. Ya lo y el teléfono también. Entonces, aunque el teléfono esté apagado, bueno, ahorita, por ejemplo, yo lo puse en avión, porque si no, sé que algo está llamando mi atención. O sea que, o si veo que brilla o suena. ¿Qué pasó? Se fue la luz. Se quiso ir, ¿no? Como que se fue y regresó. Sí. Sí, pero bueno. No, o sea, sí grabando porque es grabando con la compu. Ok. El laptop. Bueno. Sí. Esto que todo lo que sean distractores, pues sí puede obstruir ese proceso. Bueno, yo lo que hago es eso. Limpiar todo. Ordenar el espacio. Apagar los dispositivos. Y hacer una meditación de 1 hora, más o menos. Órale. O sea, estar en silencio 1 hora. Pero tengo lista una hoja en blanco. La tengo lista ahí frente a mí con un lápiz. Y ese proceso creativo, por ejemplo, ¿conoces a Jorge Drexler? Sí. Bueno, yo creo que has escuchado que él dice, es que yo cuando quiero hacer un álbum, cuando quiero escribir, no puedo hacerlo si yo quiero. O sea, tengo que ver una parte específica del año en donde diga, ya me siento bien para escribir, entonces le voy a dedicar 3 meses a escribir todas mis canciones. Pero sí, no sé, o sea, en medio de la nada, o sea, en medio de su proceso creativo, antes de que empiece, tiene una colaboración con un artista, a él le cuesta mucho poder escribir porque dice, es que no me siento bien. O sea, yo no puedo, necesito un espacio específico donde tenga 3 meses para hacerlo y ya después me desconecto. ¿Pero te pasa a ti eso? ¿O es que digas, tengo esta limitante de tiempo, tengo esta fecha y por eso voy a entrar? Más bien. Sí, más bien. Yo creo que Jorge Drexler ha de tener mucho más posibilidades en el sentido de que quizás echa unas vacaciones o determina cómo es un espacio, ¿no? Pero yo igual estoy en un mundo más mortal, más cotidiano, donde no me puedo dar ese lujo como a los escritores, ¿no? Los novelistas famosos que se van a las playas y se quedan ahí o a las montañas. En el bosque. No, lo mío sí es más que nada porque alguien me lo pide. Ya.
Antes no, pero he sacado un par de becas, por ejemplo, de FONCA. ¿Becas de FONCA? De FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura de las Artes. De FONCA y becas, pero las mismas becas te piden el deadline. O sea, te dicen, para tal fecha tienes que entregar el proyecto. Ya. Y tienes que cumplir con ciertos requisitos. Sí. Entonces me tengo que obligar. Y sí, en definitiva, si no me obligo, o sea, si yo no tengo una intención, no me siento bien, estoy pasando por una etapa complicada, estoy distraído en otras cosas, no puedo hacer eso. Pero, por ejemplo, la universidad, o cualquier universidad me pide el programa académico. Y llega un punto en el que lo tengo que entregar. Sí. Hay una fecha de entrega. Entonces hago este proceso, pero descubrí que en vez de partir de los libros o de querer agarrar información o de querer hacerlo bien, primero me callo, guardo silencio. ¿Paró? No, está grabando. Guardo silencio y te digo, pongo una hoja en blanco y cuando termina la meditación bajan ideas. O sea, empiezo a decir, a ver, ¿qué les quiero enseñar? Sí. ¿Qué les quiero enseñar? No, pues creo que para este curso va a ser importante trabajar el teatro físico, o bien va a ser importante una introducción al teatro contemporáneo, o les voy a dar historia del teatro, voy a trabajar este y este ejercicio por el tipo de público que es, porque no es lo mismo darle una clase de actuación a estudiantes de cine que a estudiantes del Centro de las Artes que van más hacia el teatro. Sí. O no es lo mismo dar una clase de comunicación oral a abogados que a cuentacuentos, gente que quiere contar cuentos. O sea, entonces desde ahí bajo las ideas. Pero todo esto lo decía por lo de la mente, ¿no? Sí. La mente discursiva, que hace ruido y que quiere como demostrarle a los demás que mi programa está bien hecho, o que lo que hago está bien hecho. Y bueno, creo que ahí la improvisación es una herramienta muy, muy importante. Y escribir en una hoja en blanco pues se le llama lluvia de ideas. Sí. Lluvia de ideas, y es improvisar, escribir las ideas que se te vienen a la mente sin censurar ninguna. Sí. Ya la censura vendrá después, ¿no? Decir, a ver, este tema no, esto siempre no, esto no, realmente no me cabe en el programa. No entra. Pero creo que sí es importante que el espacio y el cuerpo también, o sea, que el cuerpo esté bien, que se sienta bien, para poder crear. ¿Qué curso le das a un abogado? Me llamó la atención. He trabajado para un despacho de abogados con las clases de comunicación oral, porque los juicios penales acusatorios en México ya son orales desde hace un buen rato, como una década ya tiene. Y digamos como en las películas gringas, ¿no? Entonces tienen que tener habilidades comunicativas para hablar en público y convencer. Me encantó ese curso, fíjate, con esos abogados. Yo creo que han sido de los mejores alumnos que he tenido. ¿En serio? Porque ellos realmente necesitaban herramientas que no conocen. Ok. Me sorprende porque he ido a la escuela de Derecho a dar algunas pláticas. Me han invitado un par de veces. Y hay maestras que se sorprenden porque ni en Derecho ni en Ciencias de la Comunicación hay como tal una materia que se llame comunicación oral. Órale. O sea, la comunicación oral la integran dentro de como una pequeña unidad de alguna materia. Ya. Pero a mí me parece, yo he estado estudiando la comunicación oral durante los últimos años y es todo un mundo de habilidades que puedes desarrollar. No solamente desde el movimiento, el gesto, la proyección de la voz, la dicción, la vocalización, el contacto visual, el tono, el timbre, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, sino con el contenido. Como de dónde puedes obtener información para que tu discurso sea persuasivo, qué fuentes de información utilizas si quieres convencerme de algo, si vas a defender a alguien o si vas a vender un producto. También toda esta parte del contenido, hay personas que no tienen idea, ¿no? ¿Qué fuentes de información? Por ejemplo, el storytelling es una fuente de información que es muy importante para persuadir. Que es contar nuestras
nuestras propias historias. Ajá. Algo que te haya pasado. Sí. A la gente le gusta mucho poner ejemplos. Otra es dar explicaciones. Dar hechos demostrables. Digamos, en el caso de los abogados, el 4 de diciembre del 2024 la señora salió de su casa a las 6 de la mañana y le dijo a su esposo que no iba a volver. Sí. Todo eso, hechos demostrables, fechas, números, estadísticas, toda esa parte de la comunicación oral que a la gente le impacta. Nos gusta mucho imaginarnos las cosas y creer que son verdad. Entonces, para todo lo que tiene que ver con la oralidad, sirve mucho el storytelling, el crear imágenes en la mente del espectador a través de las palabras y a través también del gesto. Sí, eso está muy, no sé, muy cabrón, ¿no? Eso yo creo que muchas personas justamente han crecido en redes sociales o en algún otro ámbito por el mismo hecho del storytelling. De hecho, o sea, las noticias mismas, ¿no? O sea, no son imparciales. O sea, y ahorita con lo que dijiste de las palabras que utilizas, o sea, puedes manipular a una persona con el simple hecho de cambiarle una palabra, un adjetivo, pero que esté orientado hacia otra idea que tú quieres contar, ¿no? O sea, muchos medios de noticias lo hacen. Totalmente. Sí. Y a los alumnos de, bueno, las personas que estaban en el despacho, o sea, ¿cómo era que le decías, sabes? O sea, o cómo ellos... Es que me da mucha curiosidad cómo ellos recibían la idea al principio. Porque no creo que, o sea, yo sé que es muy importante que comuniquen. Porque obviamente los juicios son así, ¿no? Pero al principio, ¿cómo los veías? O sea, ¿cerrados? Mira, había algunos abogados que sí tenían cierta práctica, por ejemplo, de la postura, de la mirada. Porque un abogado tiene que ser una persona muy segura, sobre todo un abogado que va a un juicio oral, que no debe de titubear. No debe de titubear para nada. Porque entre ellos están peleando, ¿no? Por ganar un caso. Exacto. Y entre ellos se meten el pie y es parte de su trabajo. La primera parte que trabajamos fue la parte de analizar cómo está nuestro cuerpo, qué está transmitiendo. Sí. ¿Qué está transmitiendo? Porque igual ahorita yo me puse cómodo y hasta ya subí la pierna y todo. Pues está bien. Está bien porque es algo más coloquial esta conversación. Pero hay veces donde tú lo haces conscientemente, que estás en un lugar incómodo y dices, me voy a poner así para que crean que lo estoy. Sí, yo ahorita no pensaba sentarme así, pero pues bueno, estoy en tu cuarto, estoy en un lugar súper íntimo, gracias por la invitación. ¿De qué, güey? Y sentí como que necesitaba ponerme cómodo. De hecho, ni pensé que se me iban a ver las piernas, por ejemplo, ¿no? Me hubiera traído un pantalón. Pero bueno, ya está. Pero claro, hay contextos. Imagínate el contexto de un juicio. Sí, claro. De un juicio penal acusatorio. Los abogados, por ejemplo, tienen que andar de traje. Los abogados tienen que traer corbata. No es lo mismo un abogado que un profesor. Es una comunicación oral distinta y la imagen importa mucho, la postura corporal, el tono de la voz. Pero hay algo bien importante. Bueno, trabajamos primero toda esta parte, que es el gesto, la postura, la mirada. Eso es muy importante. La mirada es uno de los canales de comunicación más poderosos que tiene el cuerpo. Sí. Si bajas la mirada, estás transmitiendo información. Si subes la mirada, estás transmitiendo información. Si miras fijamente, estás transmitiendo información. Hay veces que tú puedes actuar muy bien con tu cuerpo, pero la mirada te puede delatar. Sí. Entonces la mirada también se trabaja y también se entrena. Exacto. Otra cosa que entrenamos es, aparte de la postura, dije la postura, el gesto, la mirada, es la respiración. Ok. La respiración también es importante porque en la respiración se puede notar la emoción que estás atravesando, que estás sintiendo. Bueno, los tres se puede notar. Por ejemplo, el miedo, que es generalmente lo que le pasa a las personas cuando titubeamos, es porque tenemos miedo. Estamos perdiendo credibilidad. Entonces titubeamos. Y eso nos delata, nos está diciendo, esta persona
puede ser que esté mintiendo. O esta persona se siente insegura. Sí. Algo está ocultando. Entonces, ¿qué nos va a mostrar eso? Titubear, tartamudear, hablar bajo, decir muchas muletillas, Ajá. redundar mucho el tema, Sí. moverte, empezar a mover la pierna, Ajá. empezar a mover mucho las manos. Todo eso es información que va a transmitirse y la gente va a notar. Es más, lo van a hacer hasta inconscientemente. El cerebro humano conoce perfectamente los gestos. Fíjate que está muy cañón eso porque yo conozco a un psicólogo que él me decía justo esto que tú me estás diciendo. Me decía, pero es que él me decía, si tú quieres educar tu comunicación no verbal de manera inconsciente, hay ejercicios que puedes hacer antes de entrar a una reunión que los puedes trabajar por semanas, de que no sé, o sea, hablando contigo mismo, meditando, escribiendo, y en el momento en el que entres tu inconsciente ya saber qué hacer. ¿Tú crees que sea posible eso? Sí, claro, sí. Bueno, él me decía eso, me decía, totalmente. Si tú quieres saber esto, o si tú quieres este trabajo, antes tienes que mentalizarte y tu inconsciente va a decir, este trabajo ya es mío. Abre las piernas. Totalmente. Pero fíjate, también estás hablando de acciones físicas. Exacto. Acciones físicas. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo lo quería hacer ahorita antes de empezar, pero no me di cuenta que ya estabas grabando. No. Y me dijiste, ya está. Pero este ejercicio es de una técnica de actuación Sí. de esta doctora chilena que se llama Susana Block. Ajá. Y ella hizo este método de actuación que se llama Alba Emoting, que es para identificar las emociones en tu cuerpo o bien activarlas. Órale. Activarlas a voluntad. Pero como las emociones son muy poderosas y tienen un proceso de entrada y de salida, Ajá. o sea, si tú te empiezas a enojar, como que va increciendo el enojo hasta que llega un punto donde explota, Claro. que generalmente gritas o golpeas algo o corres o algo, ¿no? Sí. Y luego tarda un tiempo en bajar. O sea, igual la tristeza, que en su punto máximo, que sería llorar. Ajá. Empiezas como que empiezas a sollozar y después viene el llanto. Sí. O sea, tiene un proceso de entrada y luego tiene un proceso de salida. Ajá. Y así todas. El miedo, la alegría también. Ya. Tiene un proceso de que empieza a entrar y sale después. Porque no podemos estar en ese estado todo el tiempo. Claro. De hecho, cuando están crónicas, las emociones es cuando puedes tener un trastorno, como la depresión. Ok. La depresión sería tristeza. Una tristeza crónica. Crónica. Sí, una tristeza crónica. Ya. Que no tiene un proceso de entrada y de salida, sino que está ahí. Ajá. Una desesperanza, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que te quiero mostrar ahorita es una técnica que ella hizo para entrar y salir rápido de una situación emocional. Ok. Que es más o menos lo que decías, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, esta la puedes utilizar antes de hablar en público. O antes de grabar un programa. Porque es muy rápida. O sea, yo le llamo al hecho de respirar profundo o sacudir el cuerpo o mover el cuello, desarticular el cuerpo para liberar tensión. Yo le llamo puentes. O sea, ¿qué puente voy a crear para poder entrar a esta grabación? Ok. ¿Qué puente voy a crear para poder pararme frente al escenario, frente a tantas personas? O sea, no puedo llegar al juicio oral como vengo de mi casa Claro. o si vengo muy estresado, necesito un puente para bajar el estrés y enfocarme en lo que voy a decir. Entonces, esta es una técnica que, bueno, ahorita aquí en tu sofá que está súper grande, ¿puedo moverlo el micrófono? Claro, tú puedes lo Mira, que quieras. Esta técnica tienes que tener los pies en el piso. Ajá. ¿Por qué en el piso? Porque es una manera de decir estoy con los pies en la tierra. Ya. O sea, arraigarte al presente, ¿no? Al momento, aquí y ahora. Otra es tener la espalda recta, que es una postura neutra. Por ejemplo, aquí es una postura relajada. Estoy relajado. Esto es neutro. Y esto podría ser quizá más tenso, o sea, más retador. Sí. Entonces, ni retador, ni relajado, neutro. Me voy primero a la neutralidad y parto de la neutralidad. Y después, la respiración larga y profunda siempre te va a servir, pero esta técnica ella le llama step out. Step out quiere decir salir del estado. Paso afuera. Del estado donde estás. Sí.
Entonces pones las manos aquí cruzadas a la altura del pecho y siempre se hace con la mirada, los ojos abiertos. Porque si cerramos los ojos, otra vez la mente entra. Ah, ok. La mente entra y te puede decir, ay, voy a recordar esto, o se me va a olvidar esto, o qué nervioso estoy, o estoy pensando en otra cosa. Entonces, los ojos abiertos para decir, a ver, estoy aquí y ahora. Estoy con Rodrigo, estoy frente a un micrófono, estoy en este espacio, este es el ambiente. O sea, ubicarnos y luego ahí jalamos aire y llevamos las manos a la nuca así. Y respiramos por nariz. Ya. 3 veces. Y esto libera tensión y nos prepara para estar presentes. Y esta me gusta porque es rápida. Ya. O sea, si no tienes mucho tiempo, con que hagas esto 3 veces y ya puedes cambiar tu estado. Pero, por ejemplo, no tienes que tener en mente de que... O sea, en el caso de los abogados, pueden tener un juicio. Uh-huh. O ellos simplemente hacen la respiración. Por ejemplo, si fueran... Yo, en caso que, primero, esa es una cosa que tiene que ver con los nervios. Sí. O sea, como bajar y ponernos neutrales. Si yo tuviera que entrar a un juicio, yo fuera un abogado, yo podría utilizar esta técnica, por ejemplo, en el baño. Ok. O sea, claro, no me tienen que ver. O sea, no me tienen que ver. O si fuera soy un conferencista, yo utilizaría esta técnica antes de entrar. A la conferencia. Al escenario. Sí. Al escenario, sí. Justo antes de entrar. Justo antes de entrar. O sea, para bajar. O por ejemplo, puedes también simplemente respirar. Te digo, hay un montón. O sea, hacerte un masaje en los hombros de 2 minutos. Sí. Ese tipo de cosas. Pero bueno, esa sería la parte que tiene que ver con el nerviosismo, con tu cuerpo, con cómo vas a transmitir las cosas. Pero eso no se puede evitar si no tenemos claro el contenido. ¿A qué te refieres? O sea, se cuenta, si el abogado no preparó bien su juicio y más bien su información, sus argumentos para ese juicio, esa técnica no le va a servir. No, porque va a titubear otra vez, a menos que tenga mucho conocimiento del tema. Ya. Si tiene conocimiento del tema, no vas a titubear, y menos si tienes técnicas para desarrollar habilidades comunicativas. Y por ejemplo, bueno, sí, vas a decir. Dale. Si tú estás en medio de la presentación y empiezas a sentir o no hiciste el puente y crees que necesitas, ¿cómo le harías tú? Tú, Tatio, en una obra, en un abogado, en un hacer juicio? Una pausa y hacer una respiración larga y profunda. Ok. Pero una pausa verdadera. O sea, a la gente no le importa. De hecho, las pausas hacen que los discursos respiren y que tu mente vuelva a traer la idea. Por ejemplo, si yo hago una pausa, puedo cerrar los ojos, respirar y decir, a ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estoy aquí? Ah, porque vine a hablar de esto. Ya. Y recuperar el tema lo mejor posible. Lo peor que nos puede pasar ante ese tipo de situaciones es quedarnos callados. Lo peor. Eso es lo peor. O sea, que no transmitas la información que preparaste. Sí. O sea, por ejemplo, si aquí tú y yo ya nos quedamos callados y ya no volvemos a decir nada, pues, ¿qué sentido tiene estar aquí frente al micrófono? Sí. Tenemos que continuar. Sí. Y decir la información que consideremos más valiosa. Pero hay 2 tipos de discursos. A ver. Hablando, por ejemplo, de oratoria, que sería lo que hacen también los abogados. Discursos de los que puedes hablar sin obtener más información. Quiere decir que ya conoces el tema. Ya. Un poco lo que estamos haciendo ahorita. Yo estoy hablando de temas que más o menos conozco. Y hay otros discursos que necesito preparar. Si tú me pides que hable en específico de algo, yo hubiera traído... Por eso te pregunté, ¿qué vamos a hablar? Sí. Posiblemente hubiera traído 4 ideas principales. Y si es algo más específico, posiblemente me hubiera metido en internet a buscar información sobre el tema y le hubiera dado una leída. Ya. Por lo menos una leída. Pero si voy a dar una conferencia sobre un tema en específico, la tengo que preparar, la tengo que escribir. Porque si no, ahí puedo titubear. Sobre todo si me están dando un tiempo determinado, como 5 minutos o algo así. Y por ejemplo, tú cuando escribes una conferencia, ¿tú te aprendes el guión de la conferencia? No. De hecho, en la oralidad, la oralidad es distinta, por ejemplo, a la actuación. La actuación tiene un concepto que se llama la cuarta pared. No sé si lo conoces. Como
hablar con el público, te refieres, ¿no? Exacto. O sea, la cuarta pared es justo no relacionarte con el público. Si tú usas la cuarta pared, no relacionarte con el público. Por ejemplo, ahorita, en cuanto volteamos a ver la cámara, ya no hay cuarta pared. Ah, está acá. Sí. Pensé que estaba allá. Ok, y ahí no hay cuarta pared. O si le hablo directamente a la cámara, no hay cuarta pared. Pero en el teatro es un concepto que surge en una corriente que se llama el naturalismo, donde trataban de que los actores estuvieran actuando, por ejemplo, en una sala como si eso fuera real y no conectar para nada con el espectador. Como cuando vas al cine. Sí. En el cine hay cuarta pared porque no tienes ninguna relación con los personajes ni con los actores. Yeah. En cambio, en una conferencia, el orador te está hablando a ti directamente. Sí, en una conferencia. Que está sentado ahí. Entonces son dos tipos de comunicación diferente. No me acuerdo por qué estábamos hablando. Porque te pregunté si te memorizabas tú el texto. Ajá. Sí. Entonces el actor está acostumbrado a memorizar el texto, tanto el actor de cine como de teatro. ¿Por qué? Porque hay un guión. Sí. Y tienes que seguirlo. Y hay un trabajo de memorización que es repetición, repetición, repetición hasta que te lo aprendas. Ajá. Eventualmente hay algunos otros tipos de cine donde permiten que los actores en ese momento improvisen, ¿no? Sí. Pero digamos que lo más básico es aprenderte los textos. O por ejemplo, dices un monólogo y te lo tienes que aprender. Sí, claro. Pero en la oralidad es flexible. Te permite utilizar tus propias palabras y resolver las cosas como tu mente las resuelve, con tu propio bagaje cultural, con tu propio lenguaje. Digamos, no va a hablar igual una persona del sureste a una persona del norte. Tenemos acentos diferentes, tenemos palabras diferentes. No va a hablar igual alguien que tiene el español con lengua materna que alguien que aprendió español como segunda lengua. Sí. O sea, va a tener otro tipo de lenguaje, pero sí lo puede entender. No va a hablar igual una persona de la ciudad que una persona del rancho. Y eso no quiere decir que ninguna de las dos no pueda expresarse. ¿Pero crees que afecte que tanto el idioma que aprendemos como donde crecimos y las palabras que sabemos afecten nuestra manera de pensar? ¿O nuestra manera de pensar afecta la manera en cómo nos comunicamos? Creo que si tienes un lenguaje, ajá, puedes comunicarte. O sea, por ejemplo, cualquier persona que tenga lenguaje se puede comunicar. Sí. Y yo he trabajado con ciegos y he trabajado con sordos. Los sordos pues tienen la lengua de señas, no tienen la palabra hablada como nosotros. Sin embargo, es una gran lengua. La lengua de señas es impresionante y es una lengua como tal. Sí. Y los ciegos sí tienen nuestra palabra. Bueno, nuestra palabra, me refiero a los que somos hablantes y escuchas. Sí. y videntes. No sé si los que no somos ciegos, pues. Entonces ellos utilizan, pero no tienen mucho lenguaje gestual. Los ciegos tienen casi nulo lenguaje gestual. O sea, no mueven las manos al hablar porque no tienen esa referencia. Sin embargo, ambos tienen lenguaje y ambos se pueden expresar. Y por eso insisto, tampoco importa el estatus. Lo único que sí importa es que si te vas a presentar frente a una audiencia, no puedes decir cualquier cosa. Hay protocolos, hay técnicas y hay herramientas para que el mensaje llegue. Ok, ¿y cómo está eso? Sí, digamos, insisto, te estás moviendo mucho, estás distrayendo. Ah, ok. O sea, el protocolo te refieres a que tú no puedes hacer cosas para que la audiencia se sienta perteneciente al discurso que tú estás diciendo. Claro, a que si no te preparas, ajá, tanto en el contenido como en la forma, claro, puede ser que nos hagas perder el tiempo, que no sea interesante, que me aburra o que no te entienda. Entonces el hecho de que tengas un lenguaje no es lo mismo que tú platiques con alguien en un café, claro, a que te presentes frente a una audiencia para hablar sobre un tema en específico. Cuando tú estás frente a una audiencia tienes una posición de autoridad. Claro. Eres una autoridad. Cuando tú estás frente a un micrófono eres una autoridad. Y necesitas hacer todo lo posible para que el mensaje llegue al receptor.
Ok. O sea, si eres un locutor de radio o vas a mandar un video, y eso tienes que tenerlo consciente, porque si no, pues no va a llegar el mensaje. Claro. Así de simple. A menos de que sea una tontería de TikTok o lo que sea, sí, que también tiene su chiste. Sí, exacto. De hecho, ellos también tienen un protocolo para que llegue, ¿no? O sea, corte, luz, música. Totalmente. Sí, claro. Entonces hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Y por eso muchas personas no lo pueden hacer. En realidad, aunque ahorita las redes sociales tienen este auge tan grande y todo el mundo está grabando videos, es la minoría de la población. No cualquier persona puede grabar un video ni mandar un mensaje de manera correcta. Sí. Sí, está muy cañón. Por ejemplo, ahorita te preguntaba, ¿no? De tu instrumento. O sea, a mí me gustaría tener una mezcladora, un buen micrófono. Tienes tripiés, o sea, tienes un programa de grabación. No cualquier persona lo puede hacer así. Ya. La calidad no va a ser la misma. Ya. Sí. Sí, entiendo. Sí, la verdad, poder comunicar una idea es muy difícil, la verdad. Y tienes que tener muchas cosas en cuenta para poder llegar a comunicarlo, ¿no? Y son diferentes cosas. Por ejemplo, aquí, hablando de micrófonos, de computadora, de programa de edición, pues estamos hablando de producción. Claro. Y postproducción. Sí. Mi labor no es esa, porque ya no puedo, ya no me daría abasto. Mi labor es enseñarle a las personas todo lo que tiene que ver con su instrumento, que es su cuerpo. Ok. No tanto con... Y saber que cualquier comunicador puede pedir requerimientos para que tu mensaje sea bien recibido. Por ejemplo, favor de apagar sus teléfonos celulares. Uh-huh. ¿Cuántas personas son? 500. Necesito un micrófono de diadema. Sí, porque tú hablas con las manos también. Entonces, pedir los requerimientos, porque si no, el mensaje pues no va a ser bien recibido. Hacer todo lo posible para que nuestro mensaje llegue de la mejor manera al receptor. Para mí ese es el objetivo de un mensajero. Cuando yo estoy frente a un micrófono, soy un mensajero. Sí. Y la única tarea de un mensajero es entregar el mensaje. Sí. Si el mensaje no llega, no cumpliste tu tarea. Exacto. No cumpliste tu objetivo. Sí, tienes toda la razón. Sí. ¿Dónde estudiaste tu teatro además de Argentina? Pues mi mamá, desde que yo era niño, Ajá. Mi mamá tenía un taller de teatro. Ajá. Empezó con un taller de literatura infantil, porque mi mamá estudió también ciencias de la comunicación. Y finalmente las letras, la literatura, todas las artes son medios de comunicación, son vehículos de comunicación, la música. Sí, exactamente. Entonces mi mamá empezó con esto de los talleres literarios para niños, escribíamos cuentos. Y pues yo estaba ahí por default, ¿no? Porque pues era mi mamá. Y en la tarde nos íbamos con ella a los talleres. Después empezó con los talleres de teatro y ahí empezamos a montar obras infantiles. Y luego crecí y yo estaba acostumbrado a hacer eso, a hacer teatro. Y hice un grupo de teatro con una amiga que se llama Claudia Jasso. Ella y yo hicimos un grupo de teatro, invitábamos amigos y nos poníamos a entrenar en la cochera de su casa. Ah, qué chido. Hacíamos ejercicios como los que hemos hecho, que conoces en los talleres, ¿no? De improvisación. ¿Eso tú lo empezaste a hacer? Sí, como a los 16 años. Ah, no manches. Sí. Son ejercicios muy buenos. Muy buenos. Sí, pues son ejercicios que tienen que ver con la atención, la concentración, la respiración, la improvisación, exacto, la creatividad, el movimiento. Sí, y son ejercicios que... No sé, o sea, al principio yo antes de meterme a clase contigo, que fue tu alumno, y empezábamos a hacer ejercicios, la verdad yo no sabía muy bien para qué eran, pero ya después de haberlo hecho dije, oye, pero sí sentí que me sirvió mucho, ¿sabes? No sé por qué, pero siento, o sea, ahorita ya sé, ¿no? O sea, como la capacidad de poder comunicarte verbalmente con una persona que no sea hablada, ¿sabes? Y tú empezaste haciendo eso a los 16. Sí, tenemos... Órale. Mi mamá tenía libros
Y de ahí yo sacaba varios ejercicios. Órale. Hay un libro muy bueno para todos los que son maestros de teatro que se llama Cómo hacer teatro sin ser descubierto. Órale. Y son puros ejercicios de teatro. El autor son 3 autores. El que más me acuerdo se llama Larry Silverman. Sí. No me acuerdo de los otros 2 autores, pero ese lo puedes conseguir todavía. Es un libro valiosísimo. Pero hay muchísimos ejercicios de teatro. Tengo otro libro que compré en Argentina, también de ejercicios. Todos tienen que ver con la conexión con tu cuerpo. El teatro para mí es como un deporte, porque requiere entrenamiento, requiere fuerza, requiere mucha atención, requiere respiración como los deportes, requiere activación física, relajación corporal. De hecho, el maestro que yo más sigo en cuestión de expresión gestual es un maestro fue un maestro que se llama Jacques Lecoq, un maestro francés que fundó una escuela en París. Y esa escuela sigue vigente. Él falleció en los 90s. Y él empezó a hacer teatro a partir de la gimnasia. Y gracias a la gimnasia empezó a admirar las posibilidades expresivas del cuerpo. Sí. Porque en la vida cotidiana no explotamos las posibilidades expresivas del cuerpo, porque la convención social nos tiene muy limitados, ¿no? O sea, ¿qué haces en el día? ¿Estar sentado? ¿Estar parado? ¿O estar acostado? Sí. Salvo que hagas algún deporte. Cuando haces un deporte, entonces sí cambia tu movimiento. Pero en realidad el cuerpo tiene una esfera de movimiento enorme. O sea, por ejemplo, cuando estás en el celular, estás utilizando un mínimo de esa esfera. Ya. Mínimo espacio. En cambio, cuando juegas básquet, se expande el cuerpo, ¿no? O cuando haces gimnasia. O cuando nadas. Y el teatro te permite hacer eso, pero con otros fines. Porque los fines del teatro es dar un discurso a través de contar una historia, de representar una obra. Sí. O la oralidad también, a través de transmitir un mensaje. Ya. Entonces, ¿empezaste a hacer obras a los 16? Sí. Y tú decidiste estudiar comunicación. Sí, te digo, estaba la opción de la Escuela Estatal de Teatro aquí en San Luis. Yo le dije a mi mamá que me quería ir a México a estudiar teatro. Sí, aparte hay muy buen teatro aquí en México. Bueno, sí, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Sí, yo me quería ir allá, fíjate, pero pues es que salí muy joven de la prepa. O sea, entré a la universidad a los 16 años. No manches. Y salí a los 20. No, hombre, saliste bien chavo. A los 16. ¿Y cómo decidiste tú entonces comunicación? Pues consideré que era lo más cercano a las artes. O sea, igual nada que ver, porque en la carrera de comunicación hay mucho enfoque hacia la investigación y hacia la comunicación organizacional y hacia la sociología. Eso hay mucho en la carrera de comunicación. Pero también tenían en aquel entonces, por ejemplo, en la currícula, materias como apreciación cinematográfica. Ya. Y esa materia a mí me fascinó, me abrió el mundo. Me abrió el mundo porque yo veía películas hollywoodenses, ¿no? O sea, estaba joven y no tenía mucho bagaje. Y ahí pues empecé a comprender el lenguaje del cine. Sí, es súper interesante cómo pueden comunicar algo con un movimiento de cámara nada más, ¿no? Totalmente. Bueno, es por eso, como tú dices, alguien que sabe manejar su instrumento y puede comunicar de manera eficiente. Exactamente. Qué diferentes son las artes, ¿verdad? O sea, sí, yo también creo. El cine tiene esta parte donde tú puedes ver un ojo en la pantalla nada más. Y en las artes escénicas no. En las artes escénicas, me refiero a las artes vivas, como el teatro y la danza. Estás viendo cuerpos enteros en movimiento en un espacio. Sí. Y en el cine puedes ver fragmentos. O sea, puedes enfocar la boca, puedes hacer un close-up o ver un paisaje, y en el teatro no tienes esa posibilidad. Con tu cuerpo tienes que resolver todo. Exacto. De hecho, a mí se me hace muy, muy creativo como, o sea, por ejemplo, estás leyendo una novela y puede ser que el mismo protagonista te diga lo que está pensando. Y se me hace muy interesante cómo un director de fotografía puede decirte lo que está pensando el personaje principal con una toma de un árbol mientras está lloviendo, ¿sabes? No sé, se me hace muy, muy interesante todo eso. Y todo el lenguaje, ¿no? Que representa el agua, que representa la lluvia. Exactamente. Y el color del árbol. El color. Sí, o sea, por ejemplo,
La película de Roma, sí la viste, ¿no? Sí, Alfonso claro, Cuarón. me encantó Roma. Qué gran película. Pero Alfonso Cuarón, ya sabían todo el mundo que iba a grabar en blanco y negro. Y el Alfonso decía, es que yo quiero que esa silla sea amarilla. Decían, oye, pero ¿por qué? Si blanco y negro no se va a ver. Pues porque yo quiero que sea amarilla. Y cuando tienes el filtro blanco y negro, el color del gris es diferente a que si hubiera sido roja. Pero la intención es el color de gris que quiere que el espectador vea, ¿me entiendes? Totalmente. Y se me hace muy, muy cabrón todo eso. Fíjate muy creativo. que solamente vi Roma una vez. Ajá. Y me arrepiento mucho de no haberla visto en el cine. Porque además ganó un premio por sonido, ¿no? Creo que sí. Ganó un Oscar. Sí, cierto. Sí. Ganó un Oscar por sonido. Sí. Entonces, pues, ya me imagino cómo ha de haber sido verla en el cine. Sí. Pero me conmovió muchísimo. Admiro a Alfonso Cuarón. Lo admiro mucho. No nada más Roma. O sea, retrata una realidad en México de manera muy honesta, muy sincera. Me conmovió la película y me pareció pues que utiliza un gran lenguaje. Sí. Hay muchos silencios. Bueno, en fin, el guión, me encantó la historia. Ajá, y el vato agarra el hilo de la narrativa. O sea, nunca te va soltando. Por más que haya silencio, por más que haya tomas largas, por más que haya expresiones, la narrativa ya está y nunca se cae. Y sin eso, a mí muy interesante eso. Y además te conmueve. O sea, bueno, yo estaba totalmente adentro de la historia. Y voy a decir algo horrible que yo creo que si Alfonso Cuarón lo escuchara, me aventaría le mandamos el clip, una taza en la cabeza. Pero la vi en el celular. No manches. La vi en Netflix en mi celular. Y aún así me adentré por completo. Y la vi en la tarde, o sea, ni siquiera de noche, como para tener más impacto de la luz, ¿no? Y yo no hago esas cosas, te lo juro. Respeto mucho el cine, pero en ese entonces no sé por qué agarré el celular. Bueno, ya ves que estaba en Netflix y que hasta Alfonso Cuarón decía, pon una sábana en casa y proyecta Roma. Sí. Hizo una campaña, ¿no? Pero sobre todo te voy a decir que el discurso. A mí me cuidó una señora, como a muchos mexicanos. Me cuidó una señora cuando yo era niño, que se llama Evis. Y la quiero con todo mi ser. Y bueno, mis tíos también tenían empleadas que eran huastecas. Huastecas. Y y me gustó muchísimo que Alfonso Cuarón le diera voz a este personaje del que hace Yalitza, ¿no? Y toda esta parte del casting y cómo le eligió y que aprendió a hablar el idioma, pero sobre todo lo que ella vive, ¿no? Ese silencio y ese abuso social tan normalizado en México me pareció importantísimo. Y el hecho de que él pudiera llegar a los Óscares con esa película, yo le celebro que le haya dado foco a esta situación. Claro. Sí, y en general, Alfonso Cuarón, y yo creo que también, o sea, Iñárritu y Guillermo del Toro, se me hacen tres cineastas que utilizan muy bien sus herramientas, pero también tienen un background muy... Bueno, ellos mismos lo dicen, es que el ser mexicano influye mucho en la manera en que yo cuento una historia, ¿no? Fíjate que yo bueno, pues personal, soy muy, muy especial para mis propios gustos. Claro. Yo no conecto mucho con los otros dos, pero con Alfonso Cuarón haz de cuenta que siento su corazón en sus películas. Ya. O sea, puedo conectar con su forma de mirar el mundo. El mundo. Es muy sensible. Muy. Y que Children of Men también te gustó. Uf, me encantó. Buenísima, ¿no? Me encantó esa película también. Esa sí la vi un par de veces y dije, qué maravilla este señor, ¿eh? Sí. Bueno, esas son las que recuerdo. Sé que también dirigió Harry Potter y El prisionero de Azkaban. Ajá. Pero bueno, eso tiene su propio discurso, ¿no? Claro. Es Harry Potter. Ajá. Pero... Y La princesita. ¿Y qué otras? A ver, bueno, y Tu mamá también. Esa es buenísima. Y Tu mamá también, que fue la que me encanta porque está retratando otra vez todas estas diferentes formas de vida en México, ¿no? Claro. Del estatus socioeconómico, desde el más rico hasta el más pobre. Sí. Y bueno, entre otras cosas que aparecen, otros discursos que aparecen en la película de cómo es la sociedad mexicana. Sí, y es muy... O sea, bueno, ya hablando más del cine en general,
hay personas, creo que tú me lo dijiste también, que el cine, los actores actúan de la piel hacia adentro y el teatro es de la piel hacia afuera. No, yo no dije eso, pero está interesante. Está interesante, ¿no? A ver, otra vez. Que el cine se actúa de la piel hacia adentro y el teatro de la piel hacia afuera. Tiene sentido. Ajá. Porque en el teatro, sobre todo, pensemos que el cine es joven. O sea, el cine que tiene más de 100 años. Un poquito más de 100 años. Sí, poquito. Sí, como 130 por ahí. Y el teatro tiene 2500 años. Híjole, sí. O sea, el teatro empezó como un ritual religioso en Atenas en el 503 antes de Cristo. Y empezaron ya a hacerse las fiestas dionisíacas y obras de teatro donde se utilizaban máscaras, donde ya empezaban a escribir tragedias y ya se empezaron a construir teatros, porque teatro quiere decir el lugar donde se mira. Teatro quiere decir mirar. Teatro es mirar. Teatro es mirar. Cuando tú estás sentado en una... Fíjate que debe ser griego. No sé si es latino o griego. Okay. Pero es teatrón. Teatrón. Okay. Teatrón. Sí, yo creo que sí es griego. Es griego. Y quiere decir donde estás sentado en la butaca. Órale. Ese es el teatrón, el lugar donde vas a mirar algo que va a pasar. Sí. De hecho, en el cine, nosotros le decimos cine por el cinematógrafo. Ajá. Pero en realidad el espacio escénico, el espacio arquitectónico es el mismo que en el teatro. Sí. Es el mismo formato. Sí, sí, sí. De hecho, en inglés se dicen theater. Only in theaters. Theaters, sí. Only in theaters. Ah, sí, sí, eso sí. Y aquí decimos solo en cines. Solo en cines. Pero se refiere al espacio. Solo en teatros. En el lugar donde vas a mirar la película, ¿no? Entonces son primos. Son artes primas. O sea, porque además los métodos de actuación que empezaron a surgir hacia el cine venían de los métodos de teatro. Con Stanislavski, por ejemplo. Y eso que dices de la piel hacia adentro tiene sentido porque en el cine todo es demasiado, o sea, todo se ve. Ajá. No puedes exagerar, ¿no? Y en el teatro, si estás en la butaca de hasta atrás, en un teatro grande, como para 1000 personas, no vas a ver. Pues no vas a ver exactamente el mismo gesto. Ni escuchar tampoco, ¿no? Ni escuchar. Hay muchos, bueno, ¿tú actúas con micrófono? En el teatro no. No, en el teatro no. No, pero bueno, tampoco el teatro que yo hago es de pequeño formato. Sí. Yo creo que si fuera un teatro como el Bicentenario, bueno, no, sí, estoy echando mentiras, claro que sí. Porque hace poco me presenté en el Bicentenario. Ajá. Con un cuento para niños. Órale. Y claro que traía una diadema. Estás hablando de que son 1000, como 1000. Son un chorro. 1000 y pico de butacas. Pero, por ejemplo, o sea, en la arquitectura de un teatro creo que está diseñada para que la persona que habla desde el centro, la acústica haga que escuche hasta el de atrás. Sí, es verdad. ¿O me equivoco? Es verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hoy en día, para que el mensaje sea mejor, no, con micrófono. Micrófono, pero luego tiene sus riesgos porque si no está bien, tú sabes de esto. Calibrado. O sea, si no está bien calibrado, si es muy alto el volumen, pierde. O sea, también la gente agradece que el actor tenga un trabajo vocal. Sí. Sí. Hablar muy fuerte. Sí, que hable fuerte, que sepa proyectar. Pues sí, en un teatro, por ejemplo, como un teatro del IMSS, un teatro polivalente, que son de 300, 400 butacas, yo creo que bien puedes presentar una obra donde no haya micrófonos, sin problema. ¿Y ahorita tú qué andas haciendo? ¿Estás dando talleres de teatro? Sí, el del teatro, el del Centro de las Artes. El Centro de las Artes. Que ese es un taller. Pues le cambio a veces la temática o el nombre. Ajá. A veces le pongo taller de teatro físico, a veces simplemente taller de teatro para jóvenes, o luego me mandan taller de teatro para adultos. Tú estabas en el de teatro para adultos. En el de adultos, ¿verdad? Sí, los sábados. Creo que sí, me acuerdo que era de adultos, los sábados en la mañana. Sí. Estuvo muy bueno ese. ¿Y qué tal? Sí, me acuerdo que te gustó. Me gustó, pero ahorita que contaste esto de lo que aprendiste en Argentina de los objetos, me acuerdo que hicimos un ejercicio con eso, ¿no te acuerdas? Con una mochila. Ah, sí. Que nos decías, esta mochila es una mochila. Pero si no fuera una mochila, ¿qué sería? Pero no lo digan, actúenlo. No, algo así era. Sí, así. Ajá, y la gente la usaba, pero para diferentes cosas. Y ahí me acuerdo que estaba pensando, dije, oye, llevamos una hora jugando con una mochila. Un grupo de 20 adultos en círculo. Se me hizo muy interesante. Pero es que tú eres muy bueno en eso. Tú no nada más llevas a la persona del inicio de la clase hasta el final, la hora.
tú lo haces desde que inicia el semestre hasta el final y cada clase tiene una continuidad, como si fuera una serie. ¿Me explico? O sea, como una... Sí. Ah, pues qué chido. Y lo haces también en el proceso. Sí, a mí qué bueno que dices eso, porque es que me encanta dar clase. Haz de cuenta que siento como si cada clase fuera una obra de teatro. Sí. Y claro que está el factor de la improvisación con lo que hacemos, con lo que hacen los alumnos. Por ejemplo, este ejercicio de la mochila puede cambiar. Si lo vuelvo a hacer con unos alumnos nuevos, pueden aparecer nuevas imágenes. Claro. Porque cada quien trae un bagaje diferente. También puede cambiar con las épocas, pero ¿sabes qué es bien raro en ese ejercicio? Que la mochila, que podría ser una tela, ¿no? O sea, podría ser una almohada. Una almohada. Ajá. Podría ser una almohada. El chiste es un pretexto para jugar. Pero en realidad lo que te da la información es el gesto, el movimiento. La mochila no hace la chamba, la hace el actor. Claro. Entonces veíamos cosas como, por ejemplo, que alguien agarraba la mochila y hacía como si fuera un paracaídas. Ah, eso sí. O alguien agarraba la mochila y era un perro o un bebé. Sí. Y hay varias cosas que se repiten, que están como en el colectivo. Ok. Pero a ver, cuéntame eso. ¿Cómo en el colectivo? En la mente. En la mente, pero de todos. Colectiva, sí, porque yo he hecho ese ejercicio varias veces y a veces hacen cosas muy primitivas. Como si la mochila fuera, por ejemplo, lo más primitivo que hacen es que la mochila es una fogata. Ah, ok. Una almohada. Una cobija. Agua. Comida. Hay más cosas. Luego empieza a crecer el ejercicio y se van más hacia la cultura pop, ¿no? A ver, como y empiezan a hacer como, sí, o una guitarra, un concierto, ¿no? Sí. de rock. O empiezan a hacer una varita de Harry Potter o El Exorcista o alguna otra película. O sea. Eso que tú dices está muy, muy, muy cabrón porque, o sea, si tú fueras, ¿cómo se dicen estas personas que estudian a la sociedad? Se llama... como un antropólogo. No, es antropólogo, ¿no? Pero es antropología. Antropología o puede ser etnografía. Sí. Bueno, el chiste es que tú tendrías muchísima información porque tú has llevado muchos grupos y has hecho ejercicios similares. Y la pregunta aquí sería, ¿todos tienen algo parecido? Que digas, he dado clases a 50 grupos, pero casualmente todos empiezan así y terminan así. ¿Sí te ha pasado? Sí, totalmente. Pero también se nota la diferencia generacional. Ah, ok. Si son muy jóvenes, empiezan a hacer otras cosas. O sea, por ejemplo, este gesto, bueno, para los que no están viendo, pero el gesto que utilizábamos, que es los 3 dedos internos hacia adentro de la mano, como si estuvieras hablando por teléfono. Sí. Este gesto quiere decir teléfono, ¿no? Pero se está perdiendo en las nuevas generaciones porque ya no tiene esta lógica. No. O sea, el teléfono ya no es así. Antes era así. ¿Cuántos años tienes tú? 22. 22. ¿Naciste en el 2002, pero sí me tocó este teléfono. O sea, el teléfono normal. Nací justo cuando empezaba el BlackBerry. O sea, empezó el BlackBerry cuando ya estaba... Pero era algo muy nuevo Pero fíjate, aún así tu referencia es un celular. Yo estoy hablando del teléfono de pared. De pared, sí. El de cable. Sí, el de cable. Yo llegué a tener de ese, pero muy pocos tiempos. Entonces, cuando te hacías así, te hablo por teléfono. Sí. Cuando le hacías así, te acercabas la mano a la cara, ¿no? Ajá. Y este gesto se está perdiendo. O sea, es que la otra vez estaba escuchando a una amiga decir que los jóvenes ya no lo utilizan o no lo identifican porque no tiene lógica. Oh, sí es cierto. O sea, porque ahora ¿cómo es? El teléfono es como una tabla. Pues sí. O sea, es como así, ¿no? Con la mano aquí. Y ya ni siquiera, porque la verdad, yo todo el tiempo estoy hablando por audífonos. Órale. Es más, ahí te va cuál es el gesto, es este. Ay, sí es cierto. Este es el gesto nuevo. Te mando mensaje. Te mando mensaje. Sí. O te escribo o te hablo por teléfono. ¿Te gusta mandar mensaje? ¿A mí? Sí. ¿O prefieres llamada? ¿O nota de voz? Depende la relación con la persona. Ya. Sí. Pero sí, los mensajes, yo pienso que las relaciones son los contextos. ¿Qué estoy negociando? No es lo mismo platicar con un amigo que responder a una llamada de trabajo. Claro. Donde me están pidiendo una cotización.
prefiero a veces cuando me hacen una propuesta que me la digan, que me la escriban o que me grabes un audio para yo no sentirme comprometido a contestarte en ese momento. Sí. Pero si es con un amigo o con una, no sé. Con mis amigos más cercanos me gusta muchísimo hablar por teléfono. Sí. Muchísimo. O sea, me encanta escucharlos por el cariño que les tengo. Sí, es que te digo esto porque me voy a ventilar yo. Dale. Es que haz de cuenta que yo soy una persona que soy muy malo para mandar mensajes. O sea, y yo puedo mandar, o sea, mensaje normal, pero si es algo urgente, a mí sí me gusta literalmente estar marcando. Pero, y ahí va el problema generacional. Como ahorita todo es por mensaje y yo soy una persona que soy malo por mensaje, mucha gente cree que a primera instancia soy un sangrón, ¿me entiendes? Pero porque no sé, o sea, sí sé los modismos y sé todo eso, pero si no lo hago como ellos piensan que yo lo voy a hacer, piensan que soy un sangrón, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero no tienes la obligación de hacerlo de otra manera. Yo sé, pero ha sido un problema. A mí se me hace que debería de haber derechos de la comunicación. A ver, ¿cómo está eso? Los derechos, está padre, ¿no? Derechos de la comunicación. Está chido. Mira, por ejemplo, ahorita está muy, muy de moda estos términos como el gaslighting. ¿Qué es eso? El gaslighting es una forma de manipulación. Órale. ¿No lo has escuchado? No, nunca. Tal vez. Pues está buenísimo. Investiga un poco sobre ello porque el término viene de una película. Ajá. De una película que se grabó en tiempos de... Pues ha haber sido después de la Segunda Guerra, más o menos. La película se llama Gaslighting. Uh-huh. Y creo que hay 2 versiones. Y está hecha, pero el texto es una obra de teatro. Órale. Y está hecha en una casa, como estas películas con tinte realista o naturalista que ocurren dentro de una casa. Y es de una persona una chica que se casa con un manipulador. O sea, con un mal tipo, con un mentiroso, que es lo que quiere su fortuna. Y entonces a ella le dice cosas, le hace cuenta que le oculta cosas y le dice, ¿dónde dejaste mi reloj? Ah, creo que sí sé cuál es. ¿Ya la viste? La peli no, pero sí sé la referencia. No, sí sé la técnica de manipulación. Creo. O sea, a ver, sí. Sí, o sea que, por ejemplo, que yo te puedo decir, no sé, cualquier cosa. Es que a mí me han hecho esa técnica, pero claro, el manipulador no sabe que está utilizando la técnica. Se le da un nombre para poder identificar que está siendo manipulado. Okay. O el manipulador no dice estoy usando gaslighting. No, ok. Simplemente lo que hace es que tú te confundas sobre tus acciones, sobre tu comportamiento. Por ejemplo, en la película, él esconde su reloj en la bolsa de ella, creo. Sí. Y luego le dice, ¿dónde está mi reloj? Y ella le dice, yo aquí lo dejé. Y él le dice, pues no está. Y luego al rato le dice, estaba en tu bolsa. ¿Por qué hiciste esto? Y así, ¿me entiendes? Como que la culpa de algo que ella no hizo. Y ella empieza como a decir, pues tal vez tiene razón. Tal vez estoy loca y no me di cuenta y lo puse ahí. Qué fuerte. Y te empieza a hacer creer que tú estás mal. Eso se puede llevar a una persona a literalmente volverse loca, ¿no? Totalmente, es lo que pasa en la película. O sea, la chava se llama gaslighting porque en esa época la luz de las casas era de gas. Entonces, él hace cuenta que mueve la luz de gas para que ella piense que se está yendo la luz. Órale. Y en realidad él le dice, no se está yendo la luz. ¿Sí me entiendes? Imagínate que yo ahorita bajo el switch y tú dices, ¿se fue la luz? Y yo te digo, no. No manches, no. No se fue la luz. Me vuelvo loco, yo creo. Entonces, bueno, pero ni siquiera me quería referir a esa técnica, a esa manipulación. Hay otro término que es el ghosting. Ajá. Ese está más cañón conoces, también, ¿no? Sí. El ghosting es muy común. Que es que se refiere a dejarle de hablar a una persona sin darle explicaciones. Sí. Pero yo digo, ¿en dónde dice que yo tengo que estarle contestando a una persona? Sí. O sea, perdón, pero ¿en dónde dice? Además, eso habría que ver por qué me estoy alejando de una persona. Porque si yo me estoy alejando de ti es porque o me hiciste algo, o me estás acosando, o me estás manipulando, o no eres de mi agrado. Claro. Entonces, ¿dónde dice que yo no puedo dejarte de contestar mensajes? Yo pienso que es un derecho que tenemos. Dejar de contestar. Dejar de contestar es un mensaje.
Sí. El silencio es un mensaje. El distanciamiento es un mensaje. Sí. Si no, no manches. O sea, la convención social quiere que todos estemos manipulados por las personas. Pues no, o sea, Sí. yo tengo toda la libertad de decir con permiso. Es más, yo ahorita me puedo parar e irme de aquí. Es tu derecho. Es mi derecho. Ajá. O sea, que tú pienses que es una grosería y es otra bronca. No es el caso. Sí, claro. Pero. Más, o sea, ahorita yo sí he visto mucha gente que justamente piensa así, dice, no sé, ahorita como en mi generación se está viendo mucho eso, de decir, pues no me cae bien, lo voy a dejar de hablar. Oye, pero lo conociste de la infancia. Güey, pues ya no me cae bien, ya no le voy a hablar. Punto, y ya. O si estoy en una fiesta, como acabas de decir, me paro y me voy sin despedirme de nadie. Bueno, pero es que habría que ver la otra cosa. Yo conozco mucha gente que se le critica por pararse de una fiesta e irse sin despedirse, pero es que si no lo hace así, no lo dejas irse. Sí, pero justamente, si tú conoces a una... O sea, acabas de decir, lo critican si hacen eso. Si se paran de una fiesta y se van. Te pregunto. Sí, yo conozco gente, sí, yo también lo he hecho. Ajá, y te han criticado y han hablado... Claro, el asunto es que las personas manipulan y te dicen, ¿por qué te vas? Es que mira, te voy a explicar algo. Cuando a mí me pasa esto, Ajá. Cuando yo tengo responsabilidades, todos tenemos responsabilidades. Y cuando yo era joven, digamos de tu edad, pues yo salía. Claro. O sea, yo iba a antros y a fiestas y a lo que tú quieras. Pero cuando crecí, empecé a perder ese interés y además empecé a tener más responsabilidades. Sí. Y te va a pasar. Sí. O sea, y más si tienes hijos. Yo no tengo. Pero si tú vas a tener, imagínate. O sea, ya no es tan fácil que alguien te diga, ay, quédate. No, pues te están esperando en casa. Sí. O también laborales. O sea, hay personas que dicen, yo puedo llegar a trabajar crudo. No, hombre, hay mucha gente que hace eso. Pero ¿qué tal que yo no quiero o yo no puedo? Entonces, si yo me despido y me empiezan a decir, ay, tómate otra. Ay, no te vayas, quédate. Ay, qué gacho. Conste. Sí. Es una amenaza. Es una amenaza. Entonces, mejor medito eso y me voy. Ajá. Y yo tengo que decir, ser genuino conmigo y respetar mi decisión y mi trabajo, porque el que se va a despertar mañana temprano a trabajar soy yo. Sí, fíjate que yo aplico esa también. Aplico 100% esa. O sea, estás en una fiesta, sí, qué chido. Y ya, de la nada más abres la puerta y te vas. Y no le dices a nadie. Que es una grande. Que al final ni les importa. Lo mucho que te van a decir es, ay, ¿por qué te fuiste? Exactamente. Pero ellos no me van a dar de comer de lo que yo voy a hacer el día siguiente para ganar dinero. Claro. Sí, pero siento que ahora eso se critica más. O sea, generacionalmente va cambiando. Porque yo en mi generación y las reuniones que hacen y las fiestas, también es muy común de que, oye, ¿dónde está él? No, pues ya se fue, no avisó. Pero ya saben, ¿me entiendes? Claro. Y ahorita no sé, o sea, si está mi mamá en una reunión con sus amigas y se va, no, pues oye, ¿qué pasó? Pero yo creo que de verdad, no sé qué, tú piensas que sí, ahorita me dijiste eso, ¿no? O sea, tenemos derecho a hacer eso. Es que la sociedad no nos está dando. No, claro, tenemos derecho a hacerlo. No nos está dando ese margen. Sí. Se nos piden, sobre todo, por ejemplo, a nosotros como varones, se nos exigen muchísimas cosas. O sea, la famosa caballerosidad. Ajá, claro. O para que seas una persona respetable, necesitas no enojarte nunca. O sea, está muy mal visto el enojo, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo no estoy diciendo que le pegues a alguien, que golpes a alguien o que mates a alguien o que insultes. Pero está prohibido ver que te enojas. Cuando el enojo es una emoción que tiene un propósito. El propósito del enojo es poner límites y protegerte. Sí. Entonces, si tú me estás manipulando y yo me enojo y te levanto la voz, tiene un propósito. Es el cuerpo el que está hablando. Está diciendo hasta aquí. Y por eso a mí ese tipo de términos, por ejemplo, ese término ghosting, porque lo que haces en esa fiesta es ghosting. Sí. Es desaparecer. Sí. Y decir, hizo ghosting. Bueno, yo trato de no hacerlo. Yo soy una persona que tiene una moralidad, que tiene una atención a las personas. Me gusta muchísimo la amabilidad. Pero si alguien me está maltratando, pues yo obviamente me voy a alejar. Sí. ¿Cómo crees que las clases y los cursos que dan ayudan a esto que estamos hablando? Últimamente también
apoyo mucho a las personas a identificar las emociones. Claro. Y a validarlas. No soy psicólogo, pero como comunicólogo, las emociones pues son todo un lenguaje. Por experiencias personales, ¿no? O sea, que me di cuenta que a ciertas personas les interesa que tú nunca te enojes. Y nos juzgan mucho si nos enojamos. Por ejemplo, en los hombres es muy mal visto porque se asocia con violencia. Sí. Y en las mujeres no tanto. Las mujeres sí pueden enojarse y gritar y levantar la voz. Y nosotros no, porque entonces ya eres violento. Sí. Digo, con todo respeto, pero... No, pero tienes razón. O sea, si estás en un restaurante, ves a una chava alzando la voz, no es lo mismo si ves a un hombre alzando la voz. Es más mal visto. Mal visto, sí. Mal visto. Entonces yo he aprendido a identificar mis emociones y eso me ha ayudado a poner límites en mi entorno, con familiares, con amistades, en el trabajo, y eso me ha ayudado a crecer profesionalmente y como persona. Sí. Me ha hecho crecer. Entonces puedo identificar una emoción y puedo decir, estoy enojado, ahorita no es momento para resolver esto. Puedo irme del lugar en lo que mi emoción transita y pasa. Y me gusta también decirles eso a las personas. O sea, a ver, ¿cómo es el enojo? ¿Cómo empiezas a sentir el enojo? Pues la respiración del enojo es como, no sé si se va a escuchar, pero es como... No es muy agitada, sino es como muy profunda y como entrecortada. Así empieza a aumentar, ¿no? Sí. Otra cosa que tiene el enojo es que el cuerpo se tensa. Y finalmente busca un escape a través de un grito o de alzar la voz. Sí. O de golpear algo, una pared o algo. Yeah. Y lo importante es reconocer que no es inocua, o sea, tiene un propósito. Ojalá no se malinterprete lo que estoy diciendo con la violencia, con la agresividad per se. No, o sea, el enojo tiene un propósito, decir, esta persona está abusando de mí. Ya. Sí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Tu inconsciente? ¿Tu intuición? No, al contrario, la intuición. La intuición, porque el cuerpo sabe cosas que la mente no sabe. Claro. El cuerpo se va a proteger solito. O sea, si ahorita aquí empieza a temblar, adiós podcast. Sí. Adiós podcast. O sea, te aseguro que va a entrar el sistema parasimpático y vamos a... No, perdón, va a entrar el simpático. O sea, se va a desactivar el parasimpático y los dos vamos a empezar a buscar escape. Sí. Y posiblemente vamos a correr. Claro. Es muy probable. Entonces, ¿quién va a tomar las riendas? ¿El cuerpo o la mente? El cuerpo. Sí, claro. El cuerpo, el sistema nervioso va a hacer su trabajo. Y los demás sistemas también, el endocrino, los músculos, todo. No, y por eso es fundamental saber cómo funciona el cuerpo, tu cuerpo, cómo actúas, ¿no? Sí, porque imagínate, cuando tienes esa herramienta, yo jamás diría que la utilizo para manipular, porque dentro de todo siempre está la ética. Claro, es una responsabilidad también saber que conociendo tu cuerpo y cómo reaccionas tú y cómo reacciona la otra persona, es mucha responsabilidad, ¿no? Yo creo que alguien que utilizara técnicas de actuación para manipular tiene que ser un sociópata. Un sociópata. O un psicópata. Pero si no eres sociópata ni psicópata y eres una persona empática, claro, pues no vas a andar por ahí manipulando a la gente. Yo te voy a dar herramientas para que las utilices en contextos como una entrevista de trabajo, un problema que quieres arreglar con tu pareja, una declaración de amor, claro, una presentación en público, un concurso, un juicio oral, una conferencia, un programa de radio, claro, o una actuación. Sí. Esas son las herramientas para que las utilices en contextos profesionales y te ayuden. Sí. Muy bien, pues excelente. ¿Y dónde estás dando tú estos cursos ahora? Muchas gracias. Gracias por el espacio. No, hombre, ¿de qué? Tu espacio. Encantado, Me gustó mucho la conversación. Estuvo buena, ¿no? Muchas gracias. No me imaginaba. Se me agarraste en curva porque... Sí, empecé... Pensé que ibas a dar como una introducción. Es que, fíjate que cuando hago introducción,
me da... Siento mucha empatía por el invitado. Y si yo estoy en un programa y alguien hace una introducción muy larga, yo me empiezo a sentir incómodo. Me pasa. Y aparte como que predispones un poco la conversación, ¿verdad? Sí. O no es la intención de tu podcast. No, o sea, yo nada más quiero hablar y ya. O sea, no sé. Si estás tú sentado, yo empiezo a decir, ¿cómo están? Suscríbanse aquí y esto y lo otro y no recuerden. O sea, está tu invitado ahí, ¿me entiendes? O sea, no sé. O sea, siento que eso no es buena onda. Fíjate que, bueno, te agradezco mucho porque es algo muy íntimo. Sí. Tu espacio. No, literalmente sí. O sea, eso permite otro tipo de información. Claro. A mí me ha pasado en programas de radio que el locutor me hace una pregunta y cuando yo estoy hablando está viendo el celular. No. Y qué falta de se respeto. siente bien gacho. Sí. Pero también luego digo, a ver, ni modo. O sea, él te está dando un espacio. Claro. Y adiós. Pero sí, como persona queda mal. Sí, claro. Y no vas a volver tú ahí. Queda mal si dices es una grosería, ¿no? Uh-huh. No establecer un vínculo con tu interlocutor. Claro. No, lo bueno es un vínculo y de ahí desarrollar. Pero bueno, volviendo a la pregunta de los talleres. Pues mira, doy clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tengo dos talleres. Uno de comunicación oral e improvisación. Uh-huh. Son herramientas para hablar en público. Y otro de teatro físico. Sí. Ese taller es para cualquier estudiante de la Autónoma y lo doy en el CUART, en el Centro Universitario de las Artes. Así que pues por ahí sí conoces estudiantes, porque el CUART puede ser curricular, puedes meterla como curricular para ciertas carreras y también la puedes meter libre, ¿eh? Uh-huh. Entonces ahí ese taller ya llevo un tiempo dándolo ahí. Doy el taller en el Centro de las Artes, que ahorita es teatro para jóvenes. Ahorita estoy dando iniciación, pero ya vamos a continuar. Ya. Vamos a ir metiéndole más cosas. Y luego también doy clases en la Universidad Marista, pero bueno, ahí es una materia, la materia de comunicación oral. Y además doy un taller particular de comunicación oral. Lo replico 3 veces al año y es sabatino. Es para todas las personas que quieren desarrollar habilidades comunicativas, mejorarlas, prepararse para algún discurso o algo que quieran presentar, obtener herramientas de liderazgo y también perder el miedo a hablar en público. Súper importante hoy en día. Eso. Y también trabajo para cualquier empresa, institución o colectivo que necesite estas herramientas y que se junten y como un despacho de abogados, una empresa, algún sector particular. La otra vez me hablaron un grupo de mujeres emprendedoras. Órale. Para darles herramientas. Entonces también organizo los cursos de esa manera. Órale. Súper chingón, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Hombre, ¿de qué? Gracias por venir. Pues me encantó. ¿Sí? Y felicidades por tu espacio. Gracias. Pues bueno, ahora sí, suscríbanse. Sí, tú ahí. Bye.